Bueno, hola, buenas tardes. Vamos a comenzar la clase. Hoy día ya vamos a entrar en otro tema. Como aplicación de campo magnético, ya se viene... Entonces vamos a seguir con las definiciones de flujo y ya pasar a la ley de Faraday, ¿ya? Entonces, el flujo magnético, para poder entender a qué nos referimos, imagínense que tenemos aquí... tenemos un sistema. Primero, imaginemos que tenemos una zona con campo magnético que sale, ¿ya? Un campo magnético constante y apunta hacia afuera. ¿Ya? Estos son campos magnéticos, ¿sí? Salen de la pantalla. Entonces, imagínense la segunda situación en que tenemos una varilla de metal y sabemos que como metal es buen conductor, los electrones que viven aquí se pueden mover frente a campos magnéticos, vimos fuerza magnética, se pueden mover libremente sobre este conductor, ¿cierto? Se puede mover hacia allá o hacia acá, dependiendo de hacia dónde apunte el campo magnético, y entonces la fuerza, ¿cierto? Si estos electrones están en movimiento. Entonces, ¿qué pasa? Esto es lo que vuelvo a la presentación. Imagínense que este esquema 1 y 2 los juntamos, ¿sí? O sea, 1 y 2 los juntamos, entonces vamos a tener una varilla dentro de una zona con campo magnético. Y lo último es, ¿qué pasa si esta varilla la hacemos mover con una cierta velocidad constante hacia la derecha? Entonces, ¿qué esperarían ustedes? ¿Qué ocurre con las cargas en la barra? Las cargas negativas, o sea, estos electrones dentro del circuito, se mueven hacia el extremo inferior, o sea, hacia abajo, se van hacia arriba, o no les pasa nada. Entonces eso depende de la fuerza magnética, ¿cierto? Entonces eso les voy a mandar rápido. Entonces, ¿qué es lo que ustedes creen? Recuerden que la fuerza magnética que siente una carga en movimiento, les recuerdo, la fuerza magnética era igual a Q por la velocidad, cruz, campo magnético. ¿Sí? Entonces, les despliego bien rápido aquí. Aquí era la encuesta. Entonces la pregunta es, ¿qué ocurre con las cargas? Entonces la opción 1, le vamos a poner A nomás para que sea más rápido. Después tenemos la B o la C. Entonces aquí contesten rápidamente, ¿qué es lo que ustedes creen? Sí, se las explico. Ahí está la figura que se la había quitado. Entonces somos poquititos, pueden hacer el producto crudo. ¿Qué es lo que... El campo magnético sale, sí, sale de la pantalla. Sí, sí, sí. Entonces aquí... He contestado 1. Ya está repartido. Está bien repartido. Ya, pero ya tenemos 5 votos. Bien, entonces, si se fijan lo que pasa aquí, si colocamos la barra, uno esperaría, aquí tienen que tenerlo bien en cuenta, entonces uno esperaría que esta barra, fíjense, ahora la colocamos acá, y aquí está la barra, y entonces va con una velocidad hacia la derecha. Entonces lo que nosotros observamos es que estos electrones que están aquí van viajando hacia la derecha, ¿cierto? Entonces la fuerza magnética, que anoté aquí abajo, va a ser igual a Q por la velocidad, digamos que una velocidad constante hacia la derecha, digamos que ni tongo,
cruza el campo magnético, digamos que un campo magnético constante V, y apunta fuera de la pantalla, le vamos a llamar K. ¿Ya? Recuerden, el sistema coordenado lo podemos dibujar así. X, Y el Z saliendo. ¿Ya? Entonces tenemos que hacer el producto cruz de I cruz K, apunta hacia abajo. ¿Sí? Entonces esto nos da Q por V, I cruz K, apunta hacia abajo, apunta en menos J. Pero, ojo que aquí tenemos que la carga es un electrón. Entonces el electrón tiene carga Q igual a menos E, donde es ese 1.6 por 10 a la menos 19, algo así, coulomb. Sí, es una carga muy pequeña. Entonces se fijan que aquí, si lo reemplazo por menos E, ese es una constante positiva. Entonces el menos con el menos nos queda más. ¿Ya? O sea, básicamente las cargas están yendo hacia arriba en J. ¿Sí? Las cargas, los electrones se están yendo hacia arriba debido a la fuerza magnética que se crea. ¿Sí? Si ustedes lo hubiesen hecho, hubiesen llegado y hecho con la regla de la mano derecha, ¿cierto? Hubiesen hecho el Q por V cruz V, saliendo les da el pulgar hacia abajo, ¿sí? Pero la carga es negativa, así que tienen que invertir el sentido de la fuerza. ¿Ya? Tienen que tener en cuenta. Bien, ahí está la letra B, era la correcta. ¿Ya? Entonces aquí, a medida que transcurre el tiempo, aquí lo que les mostraba, los electrones se empiezan a ir hacia arriba, ¿cierto? Empiezan a sentir una fuerza magnética que los impulsa a los electrones a irse hacia arriba. O sea que arriba se empiezan a acumular cargas negativas. ¿Verdad? Se empiezan en la parte superior a acumular cargas negativas y lo que se traduce es que en la parte inferior, las cargas negativas que se empiezan a perder, quedan solo las cargas positivas, ¿cierto? Más positivas que negativas. ¿Ya? Entonces, si tenemos un exceso de cargas negativas arriba y nos quedan las positivas solas abajo, lo que se empieza a crear es un campo eléctrico, ¿cierto? Sabemos ya del dipolo, si recuerdan, una carga positiva, una carga negativa, se crea un campo eléctrico y tiene asociado un potencial eléctrico, etc. Entonces aquí podemos ver exactamente el mismo fenómeno, ¿sí? Empiezan a acumularse cargas negativas arriba, ausencia de cargas negativas abajo, lo que se traduce en un polo positivo, y se empieza a crear un campo eléctrico hacia arriba. ¿Sí? O sea que los electrones, aparte de sentir esta fuerza magnética hacia arriba, empiezan a sentir una fuerza eléctrica que es Q por E, la carga es la carga del electrón, que es negativa. Entonces si el campo, supongamos que se empieza a crear un campo hacia arriba, o sea, están en la dirección J, pongo con el signo menos, los electrones sienten una fuerza eléctrica hacia abajo, ¿cierto? Entonces estos electrones, debido a este campo eléctrico, a medida que transcurre el tiempo, empiezan a sentir, aparte de esta fuerza magnética que dibujé hacia arriba, empiezan a sentir una fuerza eléctrica, digamos primero levemente empieza a aumentar, ¿cierto? Y a medida que se empiezan a acumular más electrones arriba, este campo eléctrico empieza a aumentar en el tiempo, hasta que llega un punto en que este módulo de la fuerza eléctrica se iguala con el módulo de la fuerza magnética, ¿cierto? O sea, aquí tenemos nuestro electrón, tenemos la fuerza magnética y tenemos la fuerza eléctrica. Llega un punto en que los dos se igualan y ahí logramos una especie de equilibrio, ¿cierto? Entonces logramos una especie de equilibrio entre fuerzas. Si ustedes saben, sumatoria de fuerzas igual 0, tenemos fuerza magnética en más J hacia arriba y la fuerza eléctrica en menos J, entonces cuando las sumamos pasa entonces el que está con menos al otro lado de la igualdad, y lo que nos queda es lo que está aquí en la presentación, ¿cierto? Esto. Que la fuerza eléctrica se iguala a la fuerza magnética después de un cierto tiempo. Y entonces podemos utilizar lo que ya sabemos, ya encontramos la fuerza magnética en la pizarra, que era la carga, que era E, la carga del electrón, por la velocidad, por el campo magnético, y al lado izquierdo vamos a tener la carga, que es la menos E también, por el campo eléctrico. Sí, que también lo encontramos en la presentación. En la pizarra. Entonces, aquí, el otro paso
Entonces aquí voy a irme a la pizarra. Voy a borrar un poco. Entonces tenemos la fuerza magnética y tenemos la fuerza eléctrica, las igualamos. Y lo que nos queda es lo siguiente. Nos queda entonces, recuerden que la fuerza eléctrica era la carga por el campo, y la fuerza magnética era la carga por la velocidad por el campo. Parece que es una casa, la alarma de una casa, parece. Bueno. ¿Cuándo se da esta igualdad? Sí, porque si nos paramos dentro de la varilla azul, sabemos que siente una fuerza magnética este electrón que lo impulsa hacia arriba, ¿cierto? Y vimos que a medida que acumulamos cargas negativas, abajo hay una ausencia de cargas negativas, lo que se traduce en cargas positivas, se crea un campo eléctrico. Y ese campo eléctrico, que en un principio, por ejemplo, si tenemos 3 electrones aquí, ausencia, entonces puede ser chiquitito. Este electrón siente una fuerza eléctrica hacia abajo, ¿cierto? Y después de un cierto tiempo, no sé, aquí se empiezan a acumular más cargas negativas, este campo eléctrico va creciendo en el tiempo, y lo que pasa es que esta fuerza eléctrica llega un momento en que se iguala con la magnética. Y ya no se empiezan a ir electrones hacia arriba, sino que como que se quedan parados, ¿cierto? Quedan ahí. Esa es la situación que estamos viendo ahora. ¿Ya? Vale. Entonces tenemos esta igualdad, y por otro lado, si recuerdan, nosotros vimos en clase que la diferencia de potencial, voy a calcular el módulo, no me interesa todavía el signo, va como a la integral del E.dl. Si esto lo calculamos en electrostática. Entonces, si llegamos a la situación de equilibrio, donde ya el campo eléctrico ya no es más grande y más chico, como más o menos estable, entonces, y el dl, ¿cierto? La circulación que estamos aquí, aquí tenemos las cargas negativas, aquí las positivas. Toda esta longitud es L, entonces vamos a tener un dl que va en la misma dirección del campo, ¿cierto? Porque estamos yendo de aquí hasta acá. Es como cuando se calculaba el capacitor, es exactamente el mismo cálculo. Entonces nos queda E por la integral del dl de 0 a L, y eso nos queda E por L. ¿Sí? Entonces si miramos desde aquí, desde esta ecuación que está arriba, lo que vamos a obtener es que reemplazamos entonces el campo eléctrico, este que está aquí, lo reemplazamos, o sea que E es igual a delta, la diferencia de potencial dividido en L, lo reemplazamos aquí y obtenemos lo siguiente. Obtenemos que la carga se nos simplifica, ¿cierto? Porque está en los dos lados de la igualdad, eso ya nos da lo mismo. Y el campo lo reemplazamos por delta B dividido en L, este módulo. Eso es igual a la velocidad por el campo magnético. Entonces, podemos medir una diferencia de potencial que es B por el campo magnético y por L. ¿Ya? Entonces, básicamente, en nuestro material conductor, este que está con azul, se está creando una diferencia de potencial que es igual al largo por la velocidad que lleva por el campo magnético. ¿Sí? O sea, si nosotros tuviésemos este conductor azul quieto, sin velocidad, no podemos crear diferencia de potencial en este. ¿Ya? Entonces esto motiva a la siguiente pregunta que les quería hacer. Es esta. ¿Qué creen que pasa si mi circuito lo cierro? ¿Ya? O sea que supónganse que esta varilla azul, que es conductora, lo conecto a unos cables que obviamente son conductores, o sea, como unas especies de rieles, arriba y abajo, y lo cierro y conecto una ampolleta. ¿La ampolleta se enciende o no se enciende? ¿Sí? Entonces esa es la pregunta que les voy a desplegar ahora. Entonces, ¿qué pasa con la ampolleta? Con la ampolleta. Entonces son solamente dos opciones. Opción A se enciende, opción B no se enciende. ¿Ya? Esto es como bien, ¿qué les dice su intuición? ¿Cierto? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es lo que hace una diferencia de potencial? ¿Que se encienda o no? Mientras borro.
Bien, la mayoría contestó que se enciende, ¿cierto? Y básicamente ustedes lo pueden ver de distintos puntos de vista. El que me gusta verlo a mí es Ustedes tienen aquí las cargas, ¿cierto? Que los electrones que estaban aquí se empiezan a mover hacia arriba, como que hay una fuerza magnética que los empuja y ahí se empiezan a acumular. Si yo le conecto un cable aquí, lo lógico que pasaría es que estas cargas negativas empiecen ahí a escaparse, ¿cierto? Y se escapan hacia donde se cierra el circuito, porque lo está trayendo las cargas positivas, como que estas negativas pasan y estas las otras las atraen, entonces como que se cierra un loop, ¿cierto? Para el otro lado, obviamente que no se van, porque no hay donde se cierren, no hay cargas positivas que las atraigan por el otro lado, ¿ya? Entonces eso es lo que empieza a pasar, empieza a fluir cargas negativas. Y básicamente una ampolleta es una resistencia, y si circulan cargas, hay corriente eléctrica, circulan cargas, entonces la ampolleta obviamente que se va a encender, ¿sí? Entonces súper bien, se enciende. Y ahora vamos a tratar de encontrar una relación que no es una generalización, como dice ahí, sino que es un caso particular. Entonces lo que tenemos, lo que encontramos, ¿cierto? Es que la diferencia de potencial es el largo por la velocidad por el campo magnético. La velocidad en este caso, como este del eje X, el eje donde se está moviendo la velocidad, recuerden que había colocado V en I tongo, entonces la velocidad no es nada más que dx en dt, ¿sí? Dx en dt. El largo está fijo, la velocidad está fija, entonces las puedo meter dentro de la derivada respecto del tiempo. Da lo mismo, son constantes frente al tiempo, da lo mismo que las ponga adentro o las ponga afuera. Entonces lo que me queda es este resultado que está aquí, que la diferencia de potencial creada por esta varilla en movimiento es igual a la derivada respecto del tiempo de L por X por el campo magnético, ¿ya? Y esto es lo bonito, digamos, lo importante de esta actividad, que vemos aquí, que en nuestro sistema, ¿qué es L por X? L por X es el área, ¿cierto? Aquí nosotros tenemos la ampolleta, a ver, quizás está en la otra diapositiva, ahí está. Ahí mejor, ¿sí? L por X observamos que es esta área que está aquí, esta que está como con amarilla, ¿cierto? Que es de ancho X y alto L, y calculamos esa área. Eso es L por X, ¿ya? Es esa área. Y obviamente aquí esta área va variando en el tiempo porque esta varilla va moviéndose hacia la derecha, el área va aumentando en el tiempo, ¿sí? Bien, entonces, bueno, lo reescribimos, L por X le colocamos A, queda multiplicado por el campo, y B por A, si recuerdan del flujo eléctrico, cuando calculábamos flujo para la ley de Gauss, el flujo eléctrico no era nada más que la integral del B por dA, del E por dA, perdón. El flujo eléctrico, ¿cierto? E punto dA. Entonces uno calculaba a ver si le das, en ciertos casos, bien fáciles, llegaba y uno le entregaba el campo eléctrico por el área. Esto es lo mismo, ¿cierto? Si observan la presentación aquí, obtenemos que la derivada respecto al tiempo de B por A. Entonces B por A, si hacemos como la analogía, podemos definir un flujo magnético asociado al campo magnético, que es la integral del B punto de A. ¿Ya? Entonces eso es el flujo. Bueno, si quieren, aquí ustedes si quieren le ponen doble integral, eso da lo mismo en este caso. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué algo más tenía que decir aquí? No. O creo que sí, voy a hacer un último comentario, y es que si se fijan aquí, déjenme ver cómo lo puedo mostrar. Ahí. Entonces, ¿qué puntos hemos encontrado hasta ahora? Encontramos que se crea una diferencia de potencial cuando hay una barra en movimiento. Esa diferencia de potencial nos permite que se cree una corriente en donde los electrones van circulando en este sentido, ¿cierto? En el sentido, digamos, antihorario, ¿sí? O en contra de las manecillas del reloj, mejor. Entonces, significa que la corriente eléctrica, según la convención, va en el otro sentido. Ya se crea una corriente eléctrica así, ¿cierto? Entonces es como raro porque, si se fijan, esa corriente eléctrica que va en sentido horario, si ustedes hacen con la mano derecha, crea
es como un campo magnético que va hacia adentro, ¿cierto? Si ustedes tienen una corriente eléctrica que va así, circulando, sentido horario, ustedes colocan el pulgar y les da que siempre es un campo magnético que va hacia adentro. Esas son las cosas que cuesta entender aquí en la ley de Faraday, ¿ya? Entonces, esa corriente eléctrica que se crea debido a esta varilla en movimiento induce un campo magnético en el sentido contrario del campo magnético que está con rojo, el original. Esa es una de las cosas que vamos a ir profundizando en esta clase, para que lo tengan en cuenta. Bien, entonces, aquí está la definición de flujo, igual que, como les comentaba, igual que en el caso del flujo eléctrico, el flujo magnético es lo mismo, el cálculo es lo mismo, solamente que donde teníamos E, ahora vamos a tener B, ¿cierto? Las unidades, eso sí, eso obviamente cambia. En el sistema internacional es Tesla por metro cuadrado, que es el, creo que Weber es la unidad. Entonces aquí vamos a tener el típico esquema de siempre, ¿cierto? El producto punto se forma con el ángulo entre el vector área y el vector campo magnético, y se calcula entonces el flujo, ¿ya? Bien, ahora vamos a entrar en la ley de Faraday. Si a alguien le interesa como más el contexto histórico, les recomiendo ver esta serie, hay documentales aquí que son bien, tienen animaciones súper buenas, es el Visionario Electrónico, ahí pueden buscarlo, y ahí ver más acerca ¿cómo se llama? Del contexto histórico en el cual se da. La ley de Faraday nos va a servir para calcular, entre otras cosas, esta inducción magnética, o sea que cómo yo puedo inducir una diferencia de potencial a partir de un campo magnético que yo puedo crear externo, ¿sí? Entonces este es el ejemplo típico de los cargadores que son inalámbricos, ¿sí? Lo que estamos haciendo es que la base del cargador crea un campo magnético, ya lo vamos a ver cómo, y ese campo magnético empieza a inducir sobre el celular. Y ese celular siente el campo magnético, lo traduce en corriente y carga su batería, ¿ya? Entonces eso lo vamos a ver como motivación en esta clase, ¿ya? Entonces Faraday, este físico británico, entonces él bien motivado en todo esto de la electrónica y todo eso, ¿sí? De hecho él estudiaba la electroquímica, entonces él postuló que el voltaje inducido en un circuito cerrado, este mismo circuito que estábamos viendo de esta varilla que se mueve, vimos que forma un circuito cerrado que era como un área rectangular, es proporcional a la rapidez con la que cambia en el tiempo el flujo magnético, ¿ya? O sea, si recuerdan, nosotros en el ejemplo que vimos, lo que encontramos era que la variación de potencial eléctrico que se crea en nuestra varilla era igual a la derivada respecto del tiempo de V por el área, ¿cierto? Donde vimos que el área era L, era el largo por X. Era el largo por X, ¿sí? Entonces eso lo vimos como un módulo, ¿no? En ese momento no nos interesaba el signo, ¿ya? Pero ahora sí que va a ser más importante. Entonces, básicamente esto que era B por A, dijimos que era el flujo, eso es lo que está escrito aquí en esta ecuación, la derivada respecto del tiempo del flujo magnético va a ser igual a esta diferencia de potencial que se induce en nuestro sistema, ¿sí? Esto se le llama la feminducida porque si se fijan, esta varilla en movimiento o los ejemplos que vamos a seguir viendo, todos se crean por una fuente que es como motriz, necesitamos algo que se mueva, ¿cierto? Entonces por eso se distingue de cualquier otro potencial que hemos estudiado anteriormente y se le llama la fuerza electromotriz, o FEM, ¿sí? Inducida. Por eso es bien particular solo para la ley de Faraday cómo se crea este potencial, y es a partir de movimiento, ¿cierto? Motriz, ¿ya? Por eso se le llama fuerza electromotriz inducida. Esa es esa letra griega epsilon que aparece, que es lo mismo que un delta V que llamábamos el potencial, ¿sí? Diferencia de potencial. Bien, una vez que nos creamos esta ecuación, porque esta es una generalización, el caso que vimos era solo un caso particular para poder entender cómo llegar a esto. Entonces, si nos creamos esta ecuación, vemos aquí
que para poder inducir una FEM necesitamos variar el flujo magnético en el tiempo, ¿sí? Entonces, para que esa FEM inducida sea distinto de cero, necesitamos que el flujo sea dependiente del tiempo. Si el flujo es constante, cuando lo derivamos es cero, entonces no nos sirve para nada eso, ¿sí? Necesariamente tiene que variar en el tiempo, para que su derivada sea distinto de cero y entonces el flujo es distinto de cero. Bien, el flujo, si recuerdan, era la integral del b punto de A. Y podemos escribir esto explícitamente como b por dA por el coseno del ángulo que forman los dos vectores, ¿cierto? Entonces, para que esto sea distinto de cero o dependiente del tiempo, como dijimos aquí, entonces vamos a tener tres opciones, ¿sí? Aquí tenemos 1, 2 y 3, dependiendo de esos tres. Incluso podríamos tener una cuarta. Entonces les voy a mostrar. Entonces, para que esto se cumpla, lo primero que vamos a tener es que el campo magnético varíe en el tiempo, ¿sí? Sea una función del tiempo. ¿En qué casos puede ser eso? Por ejemplo, este que se ve en la presentación, ¿cierto? Si nosotros tenemos una espira, a ver, es que no sé si se ve muy bien en la presentación. Si nosotros tenemos como una espira así, y tenemos un imán que tiene su polo, no sé, norte y sur. Aquí tenemos el campo magnético, las líneas de campo magnético del imán. Sí, por aquí entran las líneas. Entonces, lo que tenemos es que si nosotros acercamos este imán, la densidad de líneas de campo magnético, que es lo mismo que se aumentan, entonces aumenta el campo, van aumentando en el tiempo, ¿cierto? A medida que lo acercamos a este circuito, digamos, este es nuestro conductor ahora, ya no es como antes que era como un rectángulo, ahora es así, ¿sí? Entonces, se aumenta el campo. Si nosotros con nuestro imán lo acercamos a esta espira, se crea corriente, ¿ya? Se crea corriente, se induce un campo, este campo se fijan que varía en el tiempo porque lo vamos acercando, va aumentando, entonces el flujo varía en el tiempo, vamos a tener una FEM inducida, o sea que se forma aquí como una corriente eléctrica, ¿ya? ¿Sí? El producto punto. Sí, por el producto punto. Entonces este es uno de los casos. Y el ejemplo práctico de este primer caso es, por ejemplo, estas linternas, ¿cómo se llaman? Que se agitan y se cargan. Hoy recién lo había buscado. Un dínamo, ese, ¿cierto? No sé si las han visto, esas linternas que uno las agita y se cargan por un tiempo. ¿Sí? ¿No las han visto? Sí, bueno, esas linternas lo que tienen dentro es una espira, como esta, pero tiene más espira, básicamente. Estos se conectan aquí a una batería. Y la gracia es que por dentro tiene como un imán así suelto, ¿sí? Que se puede mover dentro de esta espira. Entonces cuando se agita, este imán va pasando por aquí, va creando una corriente eléctrica, debido a que el campo magnético varía aquí en el tiempo. Y al variar en el tiempo se crea una corriente porque hay una FEM inducida distinto de cero, y se carga esta batería, ¿cierto? Se carga la batería y ahí podemos entonces, estas baterías recargables, y podemos usar la linterna, ¿ya? Es una aplicación, ya se fijan, importante de la ley de Faraday. Entonces el segundo caso que tenemos para poder tener corriente FEM inducida distinta de cero, primero el campo magnético, el área. Si el área varía en el tiempo, se crea una FEM. Y ese es el caso que acabamos de ver cuando teníamos aquí esa ampolleta, lo voy a dibujar como una resistencia nomás. Y tenemos aquí este riel que se mueve hacia la derecha, ¿sí? Entonces, se fijan aquí, el área que está aquí, cerrada, varía en el tiempo, va aumentando en el tiempo, ¿sí? Y entonces esto crea como les comentaba, una corriente inducida en esa dirección. Esa es otra aplicación, ¿sí?
Y una tercera aplicación, pero esto ya no se va a ver mucho, es cuando el ángulo varía en el tiempo. ¿Sí? O sea, en el flujo tenemos campo, tenemos área, tenemos el ángulo que forma el campo con el área, perfectamente podría estar los dos constantes, el campo y el área, y variar entonces solamente el ángulo que forman, ¿ya? Entonces ese caso es un caso mucho más complicado. De hecho hay como unos sistemas se pueden crear, pero es como yo me imagino que es más como un sentido como práctico, o sea, como académico solamente. Y es por ejemplo que el ángulo aquí como que va creciendo. ¿Sí? Tengo aquí mis cables, aquí tengo una varilla, el ángulo va creciendo, pero esta varilla como que se tiene que ir achicando para que el área sea siempre constante, ¿sí? Pero se entiende la idea, pues tiene que ir creciendo, ¿ya? Entonces el ángulo va variando en el tiempo en este caso. ¿Ya? Pero este caso lo vamos a dejar así como un paréntesis porque no lo vamos a preguntar tampoco, ¿ya? Y obviamente yo les mencionaba, puede haber incluso un cuarto caso en que haya mezcla, ¿cierto? Que este con este, o sea, que no solamente varíe aquí el campo magnético, sino que el área y el campo juntos, en este mismo que varíe el ángulo y el área, etc. ¿Sí? Cualquier combinación de estos casos puede también generar una FEM inducida distinto de cero. ¿Ya? Entonces, eso es los casos que se mencionan aquí con azul, ¿cierto? Podemos generar flujo dependiente del tiempo si el campo varía, si el área varía, o si el ángulo entre los dos vectores también varía, ¿ya? Y hay un último término que no lo he explicado aquí, que es el signo menos que aparece aquí, ¿ya? Que este signo menos no se puso porque sí, por convención, se puso porque tiene una razón de ser. ¿Sí? Ahora la voy a explicar y eso es lo más difícil de entender de la ley de Faraday. Ese signo menos. Y ese signo menos no lo encontró Faraday, de hecho, lo encontró Lenz, que es otro físico, porque encontró unas inconsecuencias aquí con el tema, ¿sí? Entonces vamos a ver aquí cómo funciona esto del signo, ¿ya? Entonces imagínense que tenemos una espira, como les mencionaba, esta espira que es como circular y está conectada a un amperímetro que mide corriente eléctrica, ¿ya? Sabemos que si se forma una diferencia de potencial, ¿sí? Lo escribimos así como una batería, es una diferencia de potencial, no lo estoy mostrando, ahí. Entonces tenemos como una batería que hay una diferencia de potencial. Sabemos que se crea aquí una corriente eléctrica, ¿ya? O sea, están asociados necesariamente uno con el otro. Si tenemos diferencia de potencial con cables, hay corriente eléctrica, ¿ya? Bien, entonces aquí, les quería mostrar aquí. Entonces, imagínense que tenemos una espira, acercamos el imán, como les mencionaba, a la espira. Si acercamos el imán a la espira, entonces empieza a aumentar el campo magnético, ¿ya? En este primer caso, en el caso A, aumenta el campo magnético en el tiempo, ¿ya? O sea que en el caso A, B aumenta, ya lo voy a colocar así con una flecha hacia arriba, ¿ya? El campo magnético aumenta en el tiempo. ¿Qué significa eso? Que el signo menos que aparece aquí en la ley de Faraday, que le conocemos como la ley de Lenz, entonces nos dice que, ¿cómo se interpreta ese signo menos? Nos dice que se crea, si el campo magnético aumenta, entonces el flujo magnético aumenta, y para mantener el estado inicial, digamos, como si lo queremos ver desde Newton, es como que trata de mantener su estado de inercia, el sistema. Entonces se crea un campo magnético inducido en sentido contrario, de tal forma que el flujo magnético se mantenga constante, ¿ya? O sea que se induce un B en sentido contrario. ¿Sí? Entonces, si se fijan ahí en nuestra espira, en la espira que está ahí en la presentación, tenemos así. Viene aquí campo magnético entrando por esta área, ¿sí? Debido al imán, entra el campo magnético y va aumentando en el tiempo, ¿cierto? Aumenta.
Entonces lo que dice Lenz es que la FEM inducida crea un campo magnético inducido que va en dirección contraria, ¿sí? Ese es como el campo magnético inducido. Voy a poner mejor la pizarra, ¿sí? Se crea como un campo magnético hacia afuera, igual que el que venía hacia adentro, pero en el otro sentido, ¿sí? Entonces, con la mano derecha, este campo magnético que está con rojo, ¿cómo sería la corriente eléctrica? Si se fijan, la corriente eléctrica, si va, vamos a poner los dos casos, si va en esta dirección, ¿sí? Imaginémoslo, entonces me va a crear aquí dentro un campo magnético que entra, ¿cierto? No sé si lo pueden visualizar, ¿ya? Pero entra, porque los dedos, ¿cierto? De la palma, como lo habíamos visto, recuerden, cuando tenemos un cable, el campo magnético, si la corriente va hacia allá, entonces con la mano derecha el campo magnético va así. Entonces si la corriente va como así, el campo magnético aquí está entrando, ¿ya? Tienen que practicar esas cosas. Entonces no va en esa dirección, la corriente relacionada al campo magnético inducido, sino que va en esta otra dirección, ¿sí? Va hacia allá. Y esa es la corriente que se induce en nuestra espira, ¿sí? O sea, si nuestra espira, sabemos en un primer instante no tenía corriente asociada, después se crea una corriente inducida. También se suele dibujar esta corriente inducida, o FEM inducida, así primero el polo positivo y después el negativo, ¿sí? Entonces es como que tenemos una diferencia de potencial, como que tenemos una especie de batería, ¿cierto? Que va haciendo circular una corriente por este cable, ¿ya? Y eso es básicamente se crea, repito, porque tenemos aquí un imán que lo estamos acercando, ¿ya? Salen del norte, creo, ya, no me acuerdo bien. Entonces, imagínense primero, esta espira negra no tiene corriente, nada. Acercamos el imán, se crea un campo magnético rojo inducido que está asociado con una corriente roja inducida, ¿ya? Y esa es la corriente total. Sí, y es básicamente como les comentaba, la ley de Lenz, es que crea una corriente inducida, como dice la presentación, que es producida por una FEM inducida en la espira, ¿sí? Que va en sentido contrario del original, si este aumenta, ¿ya? Entonces eso es lo que les mencionaba en el caso A, ¿sí? Campo magnético aumenta, flujo magnético aumenta, se crea una corriente inducida en sentido contrario, para mantener el equilibrio, ¿cierto? Para crear. Entonces, si va en sentido contrario, esto nos va a crear un flujo magnético inducido que va disminuyendo en el tiempo, en relación con el otro, con el azul, ¿cierto? Como que son contrarios y se van compensando uno con otro, para mantener, como les mencionaba, esta inercia del sistema. El otro caso, si se fijan en el caso B, se supone que aquí la mano no se mueve. En el caso B, la mano no se mueve, entonces no se crea ninguna corriente, nada, porque el campo magnético no varía en el tiempo, el área tampoco, ¿cierto? El área de la espira está fija, nada varía en el tiempo, entonces a pesar de que sí hay campo magnético, no crea una FEM inducida porque no hay movimiento, básicamente, ¿sí? El área está fija, el campo del imán no se mueve, no aumenta ni disminuye el campo. Y el tercer caso es bien interesante porque es bien parecido al primero. El caso C. Ahí. Entonces lo que tenemos en el caso C es que el imán se va alejando. Entonces, ¿qué pasa con el campo magnético? ¿Aumenta o disminuye en el tiempo? ¿Qué podría decir? ¿Aumenta? ¿Disminuye? ¿Qué dice por allá? En el tercer caso, cuando alejo el imán, el campo magnético que entra, que está aquí en esta espira, ¿aumenta o disminuye? ¿Aumenta? Dicen otro. Online no dice nadie. ¿Se aumenta o disminuye el campo en el caso C? Ahí. No se niega. ¿Aumenta, preguntan? Ya.
aquí, ojo, que siempre, cuando dibujamos nosotros el imán, ¿cierto? Entonces, sabemos que mientras más cerca estamos del imán, más líneas de campo tenemos, ¿cierto? Aquí hay más líneas, aquí hay menos. Entonces, si el imán, dijimos, se va acercando como en el caso A, el imán se va acercando, aumentan las líneas, la densidad estas de líneas de campo magnético, entonces aumenta en intensidad, el campo magnético aumenta. En este caso nos alejamos, entonces las líneas de campo magnético que está cubriendo van disminuyendo, entonces el campo magnético va disminuyendo en el tiempo. ¿Ya? Eso les tiene que quedar bien claro. Y es como intuitivo, ¿cierto? Porque si yo alejo el imán, es obvio que el campo magnético va a ir disminuyendo, porque el campo magnético disminuye con la distancia. ¿Ya? Nos alejamos, la distancia aumenta, el campo magnético disminuye. Eso ya lo sabemos de antes. ¿Sí? Eso implica que el flujo magnético disminuye en el tiempo. ¿Qué pasa eso? Entonces, para dejar este estado de inercia, como estaba en un principio, si el flujo disminuye, tenemos que inducirle un campo que lo haga aumentar para compensar esa pérdida de flujo. ¿Sí? Entonces, se induce un campo magnético en el mismo sentido que el original, ¿cierto? En el mismo sentido se entiende que es del original, aquí en este caso el que disminuye. ¿Ya? Entonces eso implica que el flujo magnético le aporta al original. ¿Sí? El flujo magnético lo quiere aumentar, el inducido lo aumenta. ¿Ya? O sea que cuando ustedes ven esa espira, aquí para terminar esta idea, cuando ustedes ven la espira, el campo magnético debido al ¿cómo se llama? Así. Debido al imán, aquí va disminuyendo, se crea, como dice aquí con rojo, un campo magnético en el mismo sentido. ¿Ya? O sea que se crea un campo magnético aquí que va hacia allá. ¿Sí? Este con rojo es el campo magnético inducido. Y si hacen de nuevo la regla mano derecha, quiero obtener una corriente que me induzca este campo magnético, entonces la corriente tiene que ir necesariamente en este sentido. ¿Ya? Esto es la ley de Faraday, esto es lo más difícil de entender, así que si no lo entienden, al menos que le haya quedado como un gustito, una idea básica de lo que es, ¿ya? Porque lo van a tener que repasar. De hecho, y yo incluso no... me costó algunas clases entender este en particular, el signo, ¿cierto? Que es cuando el campo magnético aumenta, el flujo aumenta, se crea una FEM inducida en sentido contrario. Si el campo magnético disminuye, se va a crear una FEM inducida, una fuerza electromotriz, ¿cierto? Que está relacionada con una corriente, en el mismo sentido, porque como va disminuyendo el flujo, tengo que compensar esa disminución con un aumento. Entonces me tiene que potenciar el campo magnético. En el caso A, me tiene que, como está aumentando el flujo, las líneas aumentan, todo como que está forzando mi sistema a que las cargas se muevan en una dirección, yo hago todo lo contrario y compenso ese flujo. ¿Ya? Esa es como la idea de la ley de Lenz, del signo menos. ¿Ya? Entonces esto lo vamos a ver desde un punto de vista conceptual, no vamos a ver ejemplos en que el signo menos nos influya de verdad. ¿Ya? Lo vamos a ver desde un punto de vista netamente conceptual. Nosotros le vamos a preguntar qué pasa si tenemos un sistema hacia donde se induce la corriente eléctrica. ¿Ya? Entonces eso lo vamos a ver con un par de ejemplos de esta clase. Entonces para ahondar, yo les tenía como un resumen. No sé si hacerlo aquí. Ya, lo voy a hacer al tiro. Entonces, la ley de Lenz, como resumen, ley de Lenz, que es ese signo menos que aparece en la ley de Faraday. Entonces podemos tener tres casos. Imagínense el caso A, voy a poner por aquí el caso B, el C y el D. Entonces en el caso A, en todos vamos a tener una espira. ¿Sí? Una espira aquí, una espira acá. En todos los casos vamos a tener una espira. ¿Ya? La misma.
Entonces, esa espira, vamos a definir el vector área hacia arriba. ¿Ya? El vector área va hacia arriba en todos los casos. Vector área, está fijo el vector área, sí, porque si se fijan, en el vector área corresponde a esta área que es el área de la espira, ¿cierto? Entonces, en todos los casos, esta área está fija. El área A. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a distinguir uno de otro va a ser el campo magnético. En el primer caso, imagínense que voy a insertar mi espira, la voy a sumergir, no sé cómo decir, en un campo magnético en esta dirección. ¿Ya? Aquí voy a colocar un campo magnético, esta zona, que va creciendo en el tiempo. Creciendo en el tiempo. En este otro caso va a colocar el mismo campo en la misma dirección, pero va disminuyendo en el tiempo. Disminuye en el tiempo. En el caso C, voy a colocar el campo magnético como en el caso A, pero en la otra dirección, ¿sí? Hacia allá. Y en este caso el campo magnético crece también en el tiempo. Crece en el tiempo. Y el último caso es el mismo que este, pero disminuye en el tiempo. ¿Ya? Se lo va a colocar inmerso. No me gusta mucho este. Ya. Y entonces el campo magnético igual hacia abajo, pero en vez de crecer disminuye. ¿Ya? Disminuye en el tiempo. Eso. Bien, entonces cualquiera de estos casos, lo que tenemos que hacer es determinar la dirección de la FEM inducida. ¿Ya? Entonces este es el paso clave y aquí espero que les quede ya definitivo porque con esto vamos a pasar ya directo a los ejemplos. ¿Sí? Aquí terminamos la teoría. La FEM inducida, recuerden que es menos la derivada del flujo respecto del tiempo, es menos de dt de la integral del b punto de A. ¿Ya? Esa es como la ecuación que estamos analizando aquí, en cualquiera de estos casos, como la ecuación principal. Ya, veamos. El primer caso, el caso A, lo primero que observamos es que el ángulo que forma es menor a 90 grados. ¿Por qué recalco esto? Porque como tenemos un producto punto, sabemos que el coseno, cuando pasamos los 90, cambia de signo. Entonces nos influiría también en el caso del flujo. ¿Ya? Entonces, si es menor a 90, el flujo, como el campo va creciendo, ¿ya? Tenemos aquí cuando miramos nuestra ecuación del flujo, veamos en el b punto de A, el ángulo es menor que 90, entonces el coseno es positivo. El área la consideramos positiva hacia arriba, y el campo magnético va creciendo, entonces esta cantidad, el flujo magnético es positivo. ¿Sí? Entonces aquí el flujo, en este caso A, es positivo. ¿Ya? Y entonces la derivada en el tiempo también es positiva. La derivada del flujo en el tiempo es positiva. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que el flujo en el tiempo aumenta. Si el flujo en el tiempo aumenta, tenemos que crear un campo inducido en sentido contrario. Esa es básicamente la idea. ¿Ya? O sea, si el campo va hacia arriba, tenemos que crear un flujo que cree un campo magnético inducido hacia abajo. ¿Ya? Y con la regla de la mano derecha, entonces si ven el pulgar apunta, tienen que ver hacia dónde apunta de tal forma que crea un campo inducido hacia allá. Y ese es. Así va la corriente inducida. ¿Sí? Si se fijan, esta corriente inducida me va a crear un campo magnético inducido que es el que puse con rojo. ¿Ya? Y uno lo dibuja así. Uno lo puede dibujar así como estas flechas. Uno puede decir es en sentido, si lo miran así, es como horario, ¿cierto? Es sentido de las manecillas del reloj. O simplemente puede dibujar aquí como si tuviese una FEM, ¿cierto? Esa sería la FEM inducida. ¿Ya? ¿Está claro más o menos el caso A? Es importante que les quede claro porque después lo van a repasar.
y tiene que estar ahí, al menos por ahora, quedar más o menos clara la idea. ¿Sí? ¿Se entiende? Si no, me preguntan nomás. Esto siempre causa dudas, así que me lo preguntan. El segundo caso, el ángulo sigue siendo menor a 90, entonces esto no va a afectar en el signo. El flujo, ¿cierto? Va aumentando perdón, el flujo es positivo. Aquí también, aquí no hay ningún problema con el flujo, ¿cierto? El flujo magnético siempre va a ser positivo. Magnético, da lo mismo colocarlo, sabemos que estamos en magnético. Pero la derivada en el tiempo cambia de signo porque el campo disminuye en el tiempo. Si el campo disminuye en el tiempo, su derivada en el tiempo es negativa, ¿cierto? Es como una pendiente negativa. Cuando va disminuyendo, si graficamos el campo en el tiempo, va como la pendiente hacia abajo, ¿cierto? Disminuyendo. Entonces crea, si el flujo aquí es menor que cero, es negativo, entonces se va a inducir un flujo, digamos que lo compense, ¿cierto? Se tiene que crear un campo que me compense, que apoye esta disminución y lo deje igual, ¿sí? Entonces se crea un campo en la misma dirección, un campo inducido, ¿ya? Y aquí ya se observa que tiene que ser necesariamente en esta dirección la corriente inducida. En esa dirección, no le queda otra, ¿cierto? La corriente inducida. ¿Ya? También la otra notación que se le coloca, pueden decir esto va... perdón, aquí me enredé un poco. Sí, está bien. Y este va en la otra dirección. Entonces aquí se le coloca también aquí el polo positivo y aquí el negativo de nuestra FEM inducida. ¿Ya? Aquí por lo general dicen, yo lo he visto en otros paralelos, bueno, ojalá que no se dé este semestre, pero se ha dado, de que dicen siempre el campo magnético inducido va en la dirección contraria del campo magnético original. Y no es así. Aquí lo vemos en la parte B, el inducido va en la misma dirección que el original, o sea, los dos hacia arriba. ¿Ya? Eso quiero decir. Bien, y ya los otros son como evidentes, si es que se entendió la idea del A y el B. Aquí si se fijan, el ángulo es mayor a 90, entonces el flujo magnético es negativo, ¿sí? Y ahora el campo magnético crece en el tiempo, pero negativo, ¿cierto? Porque esto me aporta un signo menos. Entonces, si bien crece en el tiempo, el hecho de que el ángulo sea mayor a 90 me deja que la derivada respecto del tiempo del flujo sea negativa, a pesar de que el campo está creciendo, ¿ya? Entonces, por eso puse estos dos casos que a veces confunden más, pero si no se menciona, da una idea errónea de lo que es la ley de Lenz, ¿ya? Entonces, en este caso, como es negativo, es lo mismo que pasaba aquí, ¿cierto? Se tiene que crear un campo magnético inducido en la misma dirección que el original. Entonces se crea un campo magnético inducido en esta dirección y la corriente asociada va a ser como la que está arriba, ¿sí? Así. Así es la corriente inducida. Y ahí también se le coloca a veces así como una batería, ¿cierto? Eso. Bien, y el último caso se los dejo a ustedes de tarea para que lo miren. ¿Sí? Bien, ese era el paréntesis que les tenía. Aquí también se nombra un par de casos como ejemplo aquí. Ustedes los van a tener para que los repasen. Por ejemplo, aquí cuando se acerca, entonces se crea esta corriente inducida que genera un campo inducido en sentido contrario, ¿cierto? Va siempre hacia la izquierda el campo magnético. Y este es solo para el caso en que el flujo aumenta, ¿ya? Por eso aquí se presta para confusión, ¿ya? Pero ténganlo como les mencioné yo, ¿sí? Entonces, en este caso en que el flujo aumenta porque el campo magnético aumenta, se crea un campo magnético inducido en sentido contrario, ¿cierto? Que se opone al cambio del flujo. ¿Sí? Bien, este es el ejemplo típico cuando estamos acercando, alejando la... Esto es lo mismo que acabamos de describir, ¿cierto? Aquí se va acercando, ¿cierto? El imán, aumenta las líneas de campo magnético, aumenta el campo, se crea un campo inducido que compensa ese aumento de flujo,
y me crea ese inducido, está asociado con esta corriente inducida, ¿cierto? Por regla de la mano derecha, ustedes lo pueden ver que el campo va hacia la izquierda mirando la pantalla. Y el otro es el que les mencionaba, si lo alejamos, entonces el campo magnético disminuye en el tiempo, ¿cierto? Entonces el flujo va disminuyendo y para poder mantener ese estado de inercia en el cual el flujo era cero, tenemos que crear un flujo en la misma dirección, ¿cierto? Y ahí me deja el equilibrio. Se crea un campo magnético en la misma dirección y ¿cómo se llama? Y la corriente inducida por mano a la derecha tiene que ser esta que está con azul, ¿cierto? Como que sale por ahí por la espira esta circular, ¿sí? Entonces toda esa cosa conceptual que les acabo de mencionar, que si ven casi ecuaciones no hay, tiene que ver con el signo menos. ¿Ya? Se fijan, no es un detalle menor, tiene que ver con el signo menos. Entonces aquí esto es un resumen. Este último no lo tomen en cuenta, esta última ecuación, a mí por lo menos no nos sirve. La primera sí, que es la ley de Faraday. Nosotros vimos que la diferencia de potencial era la integral del E.dl, entonces ustedes pueden verlo como quieran. Pueden calcular la FEM, eso es lo típico que le vamos a pedir, calcular esta FEM, que es igual a menos del flujo en el tiempo, y eso es igual a la integral del E.dl. ¿Ya? Pero eso no lo pedimos mucho. Bien, entonces este ejemplo que les quería mostrar es exactamente lo mismo que hemos estado haciendo. Déjenme borrar la pizarra. Bien. Entonces, en este ejemplo, primero nos dicen determina el sentido de la corriente inducida. ¿Ya? Entonces, el sentido nosotros ya lo sabemos, pero no por la ley de Lenz, sino que por un análisis de... déjenme dibujar aquí. Un análisis de qué es lo que pasa con los electrones, ¿cierto? Dijimos aquí, habíamos dicho que un electrón aquí, como se está moviendo frente a ese campo, siente una fuerza magnética y al final recorre todo esto, ¿sí? Entonces, si el electrón se mueve hacia allá, la corriente eléctrica por convención va en el otro sentido. ¿Ya? Entonces dijimos, ya, la corriente va hacia allá. Y esta es la corriente que se induce en nuestro circuito, ¿sí? Este es el área, que varía en el tiempo. Entonces lo que queremos es determinar el sentido de la corriente, pero sin recurrir a este análisis que hicimos, sino que a la ley de Faraday, en particular a la ley de Lenz. Entonces lo que encontramos es que el área aumenta en el tiempo, ¿cierto? El área aumenta en el tiempo. Esto implica que el flujo aumenta en el tiempo. O sea, que la derivada respecto al tiempo del flujo es positiva. ¿Qué pasa si el flujo aumenta en el tiempo? Se tiene que crear un campo magnético inducido en sentido contrario, de tal forma que el flujo inducido disminuya, digamos, compense este campo que está aquí. Entonces se crea aquí un campo magnético inducido en dirección contraria. Inducido. Y se fijan que la corriente asociada a este campo que entra va en esa dirección, ¿cierto? Si nos paramos aquí, la corriente va hacia allá. Por ejemplo, lo voy a colocar aquí, bueno, con rojo. Voy a borrar este electrón. Entonces, para ver este campo inducido, ¿a qué corriente le corresponde? Si nos paramos abajo, se fijan si yo coloco la corriente inducida así, el campo magnético entra en esta área azul, ¿sí? Si nos paramos al lado, la corriente inducida va en esa dirección porque entra, ¿sí? Entonces aquí vemos básicamente que si nos paramos arriba también, ¿cierto? Aquí entra la corriente. Entonces estamos súper bien aquí. Nos da lo mismo que habíamos hecho antes, ¿sí? Entonces este tipo de cosas es lo que más cuesta entender en la ley de Faraday, ¿ya? Bien, después nos van a pedir encontrar la FEM inducida, ¿ya? Entonces, para encontrar la FEM inducida, aquí lo que hacemos es calcular el flujo.
el flujo ya lo calculamos, lo vamos a repetir, pero suponiendo que no lo habíamos calculado. El flujo es la integral del B punto de A. Aquí el campo magnético sale, el vector área supongamos que sale también, no me interesan los signos, como le digo, eso viene dado por la ley de Lenz, que no la vamos a detallar en el signo. Nosotros siempre les vamos a pedir, cuando les pedíamos cálculos de FEM, les vamos a pedir el módulo, ¿sí? El signo no se los vamos a considerar, ¿ya? Pero supongamos aquí por simplicidad que el vector área, digamos que va saliendo, ya que es paralelo al campo magnético, para que nos quede más fácil esto, ¿sí? O sea que forman, el coseno de 0 es 1, ¿sí? O sea, esto nos da la integral del B por el dA. El campo magnético, el cual que está inmerso en esta espira, es constante, así que lo sacamos de la integral, y nos queda B por la integral del dA, que no es nada más que B por esta área que varía en el tiempo, que va aumentando, ¿cierto? Porque nuestra ¿cómo se llama? Nuestro conductor, esta cuestión, esta varilla, ¿cierto? En un cierto tiempo posterior, en un t mayor que 0, va a estar en una posición más a la derecha, y entonces el área, se fijan aquí, que es mucho mayor, el área va aumentando en el tiempo, ¿ya? Entonces, tenemos eso, el cálculo del flujo, y podemos calcular entonces la FEM inducida. La FEM me interesa solo el módulo, por ahora, ¿ya? Es la derivada del flujo respecto del tiempo. Bueno, y en general, por ahora me refiero a este curso. La derivada del flujo respecto al tiempo. La derivada del flujo respecto al tiempo es la integral B por el área respecto del tiempo. Y lo único que depende del tiempo del área, el campo magnético sale, me queda entonces B, me queda entonces el campo magnético B por dA en dt. ¿Sí? Por otro lado, el área, si ponemos nuestro origen aquí y el eje X hacia acá, y aquí le llamamos que es justo la posición en X, entonces nuestra área no es nada más que el ancho de este L por X. ¿Ya? Es lo mismo que teníamos antes, ya estoy repitiendo, pero un poquito más rápido. Entonces el largo L es constante, sale y me queda de X en dt, y eso no es nada más que la velocidad. Entonces nos queda que la FEM inducida, no se ve bien, es B por L por V, la velocidad. Eso ya lo encontramos antes, pero se los quería mostrar desde el punto de vista si no hubiésemos hecho todo el cálculo de antes. Y por otro lado, sabemos que esta FEM está asociada a una diferencia de potencial, ¿sí? En este caso electromotriz, porque estamos moviendo cosas. Pero es básicamente una diferencia de potencial, ¿sí? De hecho, se mide en volts, esta cantidad que encontramos. Entonces, nosotros sabemos, supongamos que aquí la ampolleta tiene una cierta resistencia R, sabemos entonces que, desde la ley de Ohm, sabemos que la corriente viene dado por la delta B, que es igual a este epsilon, a la FEM, dividido en la resistencia. Entonces, si conocemos la resistencia, conocemos el campo magnético, el largo, la velocidad, podemos calcular perfectamente la corriente inducida. ¿Sí? Entonces, con eso ya tenemos todo, ¿sí? De hecho, así mismo el dínamo que les comentaba está hecho de tal forma de que el campo magnético no supere un cierto valor de la batería recargable, ¿cierto? Si es de 12 volts, no puede haber un campo magnético muy intenso, ¿sí? El imán no puede ser tan intenso, porque si no me va a fundir, no sé, el sistema, ¿sí? Entonces, esa es la gracia aquí de la ley de Faraday, ¿sí? Entonces, aquí para volver, ahí se comenta lo mismo que ya hemos hablado, van a tener estas diapositivas de respaldo. Eso me faltó mencionarles. Entonces, esto, básicamente, esta varilla que se mueva, si nosotros, imagínense, volviendo un poco a este sistema, imagínense que esta parte, nosotros no la podemos ver, está como tapada, ¿sí? No la podemos ver. Entonces, lo que nosotros vemos es una corriente que se va circulando por el, ¿cómo se llama? Voy a borrar esta parte de abajo. Entonces, básicamente lo que les digo es que lo que tenemos aquí es una caja oscura, y aquí tenemos esta ampolleta que se ilumina, ¿sí?
con esta corriente inducida que se forma. Entonces, si esa caja oscura no la conocemos, ¿qué podemos decir aquí? Que tenemos una batería, ¿por cierto? Porque sabemos que circula corriente, algo pasa aquí en esta caja oscura que me genera que la ampolleta se encienda. Entonces, la notación de la batería es esa como la que está en la presentación, ¿cierto? Que es el positivo abajo, negativo abajo. Ahí. ¿Sí? Entonces, ese era el otro comentario que les quería dar. Así es la notación que ustedes van a encontrar, por ejemplo, en los textos también. ¿Sí? Entonces, es básicamente lo mismo. Es como un circuito efectivo, dicen ahí. ¿No? Es lo mismo. Y ahí aquí determine la fema inducida, lo que ya encontramos. Aquí no se compliquen con el signo da lo mismo, ya insisto en eso, porque aquí lo colocan con el signo, pero ¿cómo nosotros podemos saber si en realidad es negativo? Si el vector área, si lo hubiésemos apuntado hacia adentro y no hacia afuera, entonces esto me hubiese dado positivo. Entonces tenemos como una ambigüedad en ese sentido, cuando son estos casos que vamos a estudiar nosotros, de hecho, que son áreas, son superficies abiertas. Y recuerden que las superficies abiertas tenemos la libertad de elegir el vector área saliendo de la pantalla o entrando. ¿Ya? Así que este signo no nos dice nada, ¿ya? No lo tomen en cuenta eso. No les vamos a preguntar por eso. Dice problema colaborativo, pero yo creo que por tiempo, nos quedan como 15 minutos, 10 minutos, así que lo voy a hacer yo. Lo voy a tratar de preguntarles ahí una que otra cosa, a ver si se animan. Pero tienen que repasar esta clase, es fundamental. Ya. Entonces, este último problema, tenemos un cable. ¿Vale? Tenemos un cable aquí con corriente y ese cable obviamente que genera un campo magnético, ya sabemos por la regla de la mano derecha, con el pulgar. Les voy a tratar de ir mostrando aquí. Sabemos que colocamos el pulgar en el sentido de la corriente, entonces acá en el lado derecho se crea un campo magnético que entra a la pizarra. Esas son estas X que pueden ver con azul. Es el campo magnético generado por este cable. Y sabemos que a medida que nos alejamos del cable, el campo magnético va disminuyendo en intensidad. ¿Ya? Si hubiesen tenido este mismo sistema, pero aquí a la izquierda del cable, entonces el campo magnético con el pulgar sale de la pantalla. Ya hubiesen sido puros puntitos. ¿Ya? Pero esas cosas así las tienen que tener bien presentes. Entonces en este caso nos dice, se tiene una espira rectangular de ancho A, este ancho que está aquí, y largo B, es como el alto. Y tiene resistencia este cable, ¿sí? Porque en algún momento nosotros le queremos pasar corriente. Resistencia R. Este se ubica a una distancia C desde un alambre infinito que lleva corriente I. ¿Sí? Esta es una distancia C. Entonces, ¿cómo se muestra en la figura? Calcule el flujo, primero, a través de todo el loop debido al campo generado por el alambre infinito. ¿Cuánto es el campo generado por un alambre infinito? ¿Quién se recuerda? ¿Alguien recuerda? Campo magnético generado por un alambre infinito. Esto se lo tienen que saber de memoria. Es I sobre 2pi. Mu sub 0 I dividido en 2πr. Ese era. ¿Sí? Dale. Entonces, el mu sub 0 dividido en 2πr es el campo magnético generado por un cable infinito. ¿Ya? Entonces nos dicen, calcule el flujo. El flujo, entonces el flujo, que sabemos que es la integral del v punto dA, tenemos que conocer el campo, que ya lo tenemos, y tenemos que conocer el vector dA. ¿Ya? Entonces sabemos que el campo magnético, ya lo vimos, va entrando, ¿cierto? Va entrando aquí. Entonces nosotros definimos el eje, igual que siempre, ¿cierto? El eje X, el Y y el Z, el eje Z saliendo, entonces nos queda que el campo magnético apunta en el plano de la pantalla, apunta en -K. ¿Sí? Y el vector área
aquí no nos queremos complicar la vida con los signos, lo vamos a apuntar en la misma dirección que el campo magnético, ¿ya? Entonces vamos a elegir que el vector área, el dA, sea un vector que apunte en menos k. ¿Ya? ¿Y cuánto vale el dA? Ese es otro problema que se da por lo general. ¿Cuántos ustedes que creen que vale el dA? Es un vector diferencial de área en 2 dimensiones. ¿Alguien se acuerda cuánto vale? Vector diferencial de área en 2 dimensiones. Arriesguense nomás. En principio es un dx por dy, es un cuadradito. ¿Sí? En principio es así. Entonces, aquí tenemos, reemplacemos todo. El producto punto de menos k por menos k tongo, eso es 1. ¿Ya? Así que eso ya me da lo mismo. De hecho lo elegí así por simplicidad. Ahora aquí tienen que hacer una elección. Y de hecho aquí siempre se complican con esto. Este que dice R, eso es un R porque en general estamos así en dirección, nos mide un radio, una distancia radial, ¿cierto? Pero aquí estamos, nos interesa solamente en esta dirección, que es la dirección en X. Entonces este R le pueden llamar R o le pueden llamar perfectamente una distancia X cualquiera, ¿ya? Entonces en este caso, yo le llamé R en el campo magnético. Entonces en vez de colocar de X, voy a colocar de R. Pero tengan siempre en cuenta que eso es lo mismo que el de X, ¿ya? Es renombrar nomás, ¿sí? Es cambiar la letra solamente, no tiene nada más que eso. Entonces me queda la integral aquí, la integral mu sub 0 i dividido en 2 pi por r, y me queda los menos k, ya dijimos que nos da 1, nos queda dr de i. Ya. Entonces esto lo voy a escribir para que se entienda bien. El dr lo voy a escribir con azul. El dr lo voy a escribir con azul. Eso. Y esto es una integral, como decimos que es integral de área, aquí lo voy a hacer completo, para que nos quede bien clarito todo. Ustedes saben que las integrales de área son integrales dobles. En I, ¿de dónde hasta dónde integramos en el eje Y? Vertical. ¿Cuáles son los límites de integración en el eje Y? En nuestra espira, estamos calculando el flujo por sobre la espira. De 0 a B, exacto. Entonces en I, en negro vamos de 0 a B. Y en azul, en R o en X, en nuestra espira, ¿de dónde hasta dónde vamos? De C a C más A, ¿cierto? Muy bien. ¿Por qué de C a C más A? Porque el campo magnético, cuando lo escribimos como mu sub 0 i dividido en 2 pi r, estamos midiendo el 0 justo en el cable, ¿ya? Por eso partimos desde el cable y tenemos que entonces medir desde C en nuestro circuito rectangular. Ya. Aquí se fija la primera integral, el mu sub 0 i dividido en 2 pi sale, porque son puras constantes. Y en la integral con negro de 0 a b de i, también me queda sola. Y la integral con azul, que era desde C a C más A, en dr dividido en r, me queda allá, ¿ya? Entonces la integral del DI no es nada más que B, es B, ¿cierto? De hecho, cuando escribieron el DA, hay varios alumnos que llegan y escriben el diferencial de área, dicen, ah, esto es B por DX, o B por DR, ¿sí? Y es básicamente porque el B está fijo, ¿sí? Pero nunca tienen que olvidarse que el B aparece porque ya lo integramos, ¿ya? Así que eso es por eso les dije, lo voy a hacer paso a paso para que quede bien claro. Y la integral de 1 dividido en R es el logaritmo de R, evaluado entre C y C más A. Y esto es, entonces, recuerden, este logaritmo de R evaluado entre C y C más A es el logaritmo de C más A dividido en C. ¿Sí? Así de simple. Y nos queda ya el flujo. El flujo entonces es mu sub 0 por I por B, ¿cierto? Tal B también, dividido en 2pi. Y esto multiplicado por el logaritmo de C más A dividido en C.
Entonces ese es el flujo. Después nos piden, déjenme ver aquí algo, ese es el flujo. Bien, después nos dice el problema, volviendo aquí, genera el flujo calculado una corriente en la espira. ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? ¿Creen que este flujo que calculamos, que es ese, mu sub 0i por b dividido en 2pi por el logaritmo de c más dividido en c, genera este flujo una corriente en la espira, una FEM? ¿Varía en el tiempo esto? No, ¿por cierto? Si a alguien le queda alguna duda con eso. No varía en el tiempo, ¿cierto? Porque en principio no hemos dicho nada acerca de la corriente que está aquí. Lo otro es obvio que está fijo, ¿cierto? Porque nuestra espira tiene está a una distancia fija C, tiene un ancho A, tiene un largo B, el 2pi es un número, mu sub 0 la permeabilidad es un número. Entonces el único lado donde puede variar respecto al tiempo es I, pero no hemos dicho nada, así que consideramos que esto no varía en el tiempo, este flujo no varía en el tiempo, su derivada es 0. ¿Ya? Entonces después nos dice, y aquí viene ya el detalle, ¿por cierto? Dice, si la corriente en el alambre varía en el tiempo según una función seno de omega por t, omega es una letra griega, ¿ya? Lo importante es que varía como seno del tiempo. Obtenga la expresión para la FEM inducida. En este caso, ya nos dicen explícitamente que nuestra corriente, nuestro flujo entonces, porque depende de la corriente, aquí lo encontramos, varía en el tiempo. Ahora ya la FEM no va a ser 0, ¿sí? Entonces en ese caso, si varía en el tiempo, entonces ahora I es I de t, es I0, ¿estamos ya en la hora? Ya, entonces les muestro la solución, ¿sí? Por la derivada del seno es el coseno, nada más que eso, ¿ya? Así que ahí se las muestro. No, ese no es. Ese es, ¿sí? Lo único que se hace es tomar la solución que teníamos, esto es I, se reemplaza por I sub 0, seno omega t, la derivada del seno omega t es el coseno, omega coseno de omega t, y ahí nos queda la FEM. Y eso es, nada más que eso, ¿ya? Lo complicado viene después con discutir acerca de la dirección de la corriente inducida en la espira. Eso lo vamos a hacer ya. Quizás voy a hacer algún comentario en la otra clase, pero esto no es fácil de entender. Esto es de las cosas complicadas que no lo puedo hacer en un par de minutos, ¿ya? Eso, no sé si tienen alguna duda, consulta, si no, terminamos ya. Vale. Que les vaya bien, chao, chao.